determinación a decir, pues somos 32,000, vamos a pelear contra Madián, nosotros lo vamos a poder hacer. Entonces, Dios hace ese primer ajuste. No vaya a ser, dice, que el pueblo se jacte contra mí y diga que por su propia fortaleza lo ha librado. Dice el versículo 3, anúnciale ahora al pueblo. Fíjate cuál fue el primer anuncio. Anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres. ¿Y cuántos quedaron? Solamente quedaron 10,000, ¿ok? Entonces aquí encontramos que eran 22,000 más 10,000, pues eran 32,000, ¿ok? Entonces de los 32,000, digo, ¿saben qué? Todos los que tengan miedo de ir a pelear, váyanse para su casa. Pues más vale aquí corrió que aquí quedó, ¿verdad? Vámonos, agarra tus chivas y pela gallo antes de que te regrese. Si hiciéramos esta misma invitación a la gente de Osana, la gente que tenga miedo a salir y compartir y hablar y ganar las victorias del reino, se puede ir a su casa. No se crean, ahí dejen sus Biblias, ahí dejen. Más estoy jugando. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Tengo miedo? ¿No estoy seguro? Ahora, ¿por qué había esta situación? ¿Por qué Dios le dijo a Gedeón, a los que tengan miedo, diles que se regresen a su casa? El pueblo de Israel había vivido bajo la opresión de Madián, y vimos en el capítulo 6, en los primeros versículos del capítulo 6, que eran muy malos. Eran malos los madianitas contra los israelitas, que mejor se iban de sus casas y se hacían escondites en los cerros, en las cuevas, porque eran malos. Entonces, yo creo que apenas un madianita movía la mano y ya estaban todos así, no, me va a matar. Entonces, había sido una opresión muy fuerte, una maldad que había caído sobre el pueblo de Israel. O sea, eran terribles. Y esto los llevaba a que estuvieran todavía viviendo así, con temores. Pues lógicamente iban a pelear contra los que los tenían ahí, pues bajo su yugo. Y pues lógicamente, aunque iba todo el ejército, pues ya cuando les dieron la posibilidad de regresarse, pues lo tomaron, ¿ok? Sucede muchas veces que nosotros como hijos de Dios podemos tener diferentes o podemos haber vivido diferentes experiencias en nuestra vida antes de conocer de Jesucristo. A lo mejor algunos antes de conocer a Jesucristo tuvieron tanta opresión, tuvieron tantas heridas en su corazón, fueron tan maltratados, fueron menospreciados de lo peor. Y entonces nos damos cuenta que cuando vienen a Jesús, lógicamente sí, aceptan a Jesús en su corazón, pero hay un proceso de restauración que tiene que ser a veces más largo, porque lo que vivieron cuando estaban en la opresión y en el cautiverio, todavía como que los deja medios escamados. Y lo tenemos que entender eso. Hay otros que probablemente antes de conocer a Jesús a lo mejor no vivieron opresiones tan fuertes y a lo mejor pues les fue bien dentro de lo que cabe. Y venimos a Jesús y entonces decimos, pues ya estoy libre, una sacudita, una peinada y vámonos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ok? Entonces nos damos cuenta que de 32,000 personas, 32,000 guerreros, cuando le dice el que quiera regresarse, resulta que había 22,000 que tenían miedo. Porque todavía venían arrastrando los estragos del temor, de la opresión de los madianitas. Muy probablemente, te vuelvo a repetir, hay gente que conoce de Jesús y que ya, en teoría, ya quedó atrás su vida pasada, pero que sigue arrastrando tiene secuelas todavía de temor, ¿ok? Hay que tratarlos, hay que atenderlos. Se necesitan darles atención, ¿ok? Ahora, es terrible porque si lo hacemos en porcentajes, el 70% de esos guerreros se regresó. Y solamente se quedó el 30%. Es muchísima gente. Si nosotros lo hacemos una comparación con la iglesia, en general, no hablo de la iglesia propiamente de Osana, pero la iglesia en general,
de gente que decimos que somos guerreros de Dios, somos parte del ejército de Dios. Y si manejamos las mismas porcentajes, los mismos números, entonces podremos decir 70% de la gente todavía está viviendo con temores, está viviendo con situaciones, está viviendo con dificultades, no ha realmente soltado los temores, no ha realmente superado los traumas de niño, de adolescente, no ha todavía superado las heridas que les causaron personas cercanas o aún desconocidos y siguen batallando. ¿Qué me dices tú de eso? Y entonces a la hora yo puedo contar en este día y digo, bueno, pues somos 180 personas adultos en Osana. Vamos a jalar con todos esos. Tenemos una buena cantidad de gente. Vamos hacia afuera, vamos a compartir, vamos a hacer campañas, vamos a hacer este evento, vamos a hacer el otro y ahí vamos, pero a lo mejor se nos ha olvidado preguntar, ¿cuántos todavía les falta un tiempo de restauración? Y a lo mejor pues vamos en el montón y pues ven, ahí vamos y con miedo y todo, pero pues ahí vamos. Pero lo que estaba haciendo, lo que Dios le estaba diciendo a Gedeón que hiciera eso, pregúntales quién tienen miedo para que se regresen. ¿Ok? Obviamente ya no se habla de qué pasó con ellos. Lo que haríamos, como lo estoy comentando, es, si son 70% los que tienen miedo y que no han superado todavía las situaciones de su vida pasada, entonces necesitan un trato de Dios. Amén. Necesitan un trato de Dios. Pero si, de acuerdo a estas cifras, el 70% tiene miedo, está batallando todavía con secuelas de su vida pasada, una pregunta importante es, ¿por qué no buscamos el trato? ¿Por qué dejamos que pasen los días, las semanas, los meses, los años y no buscamos ser tratados? Porque muchas veces tenemos más vergüenza que miedo, o somos más decidiosos, o nos hemos acostumbrado a vivir con esos temores y con esas secuelas de nuestro pasado, y así vivimos. Ahí estoy bien. Necesitamos trato, iglesia. Necesitamos trato. Amén. Entonces la primera acción de Gedeón, que es lo mismo que te digo que yo haría, si tengo 32,000, pues vámonos a los 32,000, vamos a pelear, vamos a la batalla, pues vamos a pelear y entre más tengamos, pues mucho mejor. Pero Dios dice, no, todos los que tengan miedo para atrás. ¿Ok? Entonces el primer paso, Gedeón dijo 32,000, voy con 32,000. Y Dios le dice, no, son muchos. Entonces reduce a 10,000, el 70% de la gente se va y se queda solamente con el 30%. Yo creo que, ¿cuánta gente valiente hay aquí? ¿Cuánta gente valiente hay aquí? ¿Cuánta gente valiente hay aquí? ¿Y los demás? ¿Nos regresamos? ¿Cuánta gente valiente hay aquí? Yo creo que aquí hay suficiente gente valiente para poder cumplir con los propósitos de Dios. Amén. Ahora, imagínate, 32,000 se quedan 10,000. Dice Gedeón, pues, espérate, pues no me ayudes, ¿me estás ayudando o me estás queriendo dar en la torre? Es un acto de fe tremendo, es un acto de fe para Gedeón. Es decir, pues de 32,000 me está quitando el 70%, me quedo con 10,000. Pero sin embargo, aquí podemos ver que lo que Dios está queriendo enseñarle a Gedeón es, quiero darte los mejores para que vayan a la batalla. Quiero que tengas a la mejor gente, no en cuestión de cantidad, pero aquí está viendo la calidad de la persona y de guerreros valientes. Quiero darte los mejores para que vayan a la guerra y peleen contigo y que realmente podamos saber, como lo dijo Dios desde el principio, que es por Él y gracias a Él que las victorias se obtienen, ¿sí? Entonces, la primera acción, la primera cosa que sucedió después de que Gedeón ya hizo toda su limpia en su casa y en su familia, es esta. Gedeón levanta un ejército de 32,000
pero Dios